En mi vida pasada, rescaté al hijo de un criminal cuando fue humillado por mi primo. Lo ayudé a escapar de la esclavitud, a limpiar el nombre de su familia e incluso lo incorporé a nuestra familia como yerno. Pero una vez que llegó al poder, se volvió contra mí, acusando a toda mi familia de crímenes, confiscando nuestros bienes y condenándonos a muerte. Me dejaron solo, abandonado y despreciado. Sus ojos estaban llenos de asco mientras se burlaba. ¿Quién te pidió que me salvaras? Lo que sea que me hayas hecho, lo soporté con gusto. Ella soportó 10 años de sufrimiento en tu lugar, le debes todo. Tras renacer, observé fríamente cómo mi primo lo azotaba sin piedad, y se arrastró hasta mis pies, suplicando ayuda. Desenvainé mi espada y corté el borde de mi vestido. ¡Qué asco! Primo, mantén a tu perro a raya. Renací el mismo día que salvé a Gugia. Era un día soleado de primavera, y la familia real organizaba un gran partido de polo. Jian Xingjian perdió contra mí 3 rondas seguidas. Enfadada, blandió su garrote hacia Gugia, que guiaba a su caballo. Antaño el joven amo más venerado de la capital, había caído en la miseria de un simple mozo de cuadra, soportando toda clase de humillaciones. Para relacionarse con las hijas de la nobleza, Jian Xingjian lo llevaba a todas partes. Cada vez que subía o bajaba de un carruaje, lo obligaba a arrodillarse en el suelo y usar las manos como escalón. Al menor disgusto, lo azotaba con un látigo. Los antiguos compañeros de Gugia, ahora herederos influyentes, se turnaban para burlarse y golpearlo solo para complacerla. Jian Xingjian se volvía cada día más arrogante, pisoteando a la otrora orgullosa Gugia, usando su caída como su propio ascenso. Su cuerpo acumulaba más heridas cada día que pasaba, su rostro, antes apuesto, ahora estaba ensombrecido y destrozado. En mi vida pasada, pensé que su comportamiento solo dañaría su reputación. Nunca imaginé que cuanto más intentaba detenerla, más salvaje se volvía. Cuando vi a Gugia cubierto de marcas de látigo, me enfureció y discutimos. Intervine para salvarlo y recibí un brutal latigazo en la espalda. Me llegó al hueso. La punta me golpeó la cara, dejándome una cicatriz que nunca desapareció. Después sufrí una fiebre muy alta y casi muero. Para cuando me recuperé corrieron rumores como la pólvora, afirmando que me había prometido en secreto al hijo de un criminal. Los chismes eran veneno. Peor aún, Jian Xingjian arrojó repetidamente al Gugia medio muerto a mi patio. Si mi primo lo aprecia tanto, dije con desprecio, entonces llévenselo. Después de todo, solo es un perro. Desde ese día, mi reputación quedó arruinada. Perdí a mi madre de joven, pero mi abuela materna me crió con cariño. Sin embargo, cuando estalló el escándalo, las demás mujeres de la familia, temerosas de que arruinara las perspectivas matrimoniales de su hija, obligaron a mi abuela a enviarme a casa. Si no nos deshacemos de este maleficio, advirtieron, todos pensarán que su mala reputación proviene de tus enseñanzas. ¿Quién se atrevería a buscar pareja en nuestra familia otra vez? No solo fui rechazada y aislada, sino que incluso mi anciana abuela sufrió el peso de su desprecio. Por mucho que me quisiera, no tuvo más remedio que devolverme. Por suerte mi padre solo tenía una hija, yo, y llevaba mucho tiempo buscando un marido capaz para casarse con nosotros. Gugia no era tonta. En cuanto entró en nuestra casa, ascendió a la cima. Y una vez allí, nos incriminó a todos. Ejecutaron a toda mi familia y nos despojaron de nuestras fortunas. Solo más tarde me enteré de que había tenido un compromiso con Jian Xingjian. Cuando su familia fue condenada, su padre intentó salvar a su esposa e hijo. Gugia tomó la prenda de compromiso y les rogó a los Jian que la ayudaran, pero ellos rompieron el contrato y la destrozaron. Para sobrevivir, se vendió a los Jian como esclavo. Durante años los odió profundamente y todos lo percibieron. El otrora poderoso clan Jian había caído en desgracia. Ni siquiera Jian Xingjian, ya casada, se salvó. Obligó a la familia de su esposo a escribir una carta de divorcio y la envió de vuelta. La gente pensó que estaba destruyendo a la familia Jian por venganza, pero luego volvió su espada contra la familia Wei. Todo mi clan fue decapitado. Fui el único que quedó con vida. Solo entonces me di cuenta de que no odiaba a Jian Xingjian por humillarlo. La odiaba por romper su compromiso. Con razón se quedó despierto la noche que supo que se casaría.
Señorita, Wuxia va a morir. ¿Por qué no lo salvas? Jian Xinjin rompió su garrote con furia y exigió un látigo. El otrora apuesto heredero yacía en el suelo, protegiéndose las entrañas mientras la sangre empapaba el barro. ¿Por qué debería salvarlo?, pregunté con frialdad. ¿Por qué te preocupas tanto por un simple esclavo? El rostro de Zhao Lu se endureció. ¿No solías enviarle ungüento cuando lo golpeaban? ¿Por qué no detuviste a la joven hoy? Ay, le di ungüento, así que ahora le debo la vida. Me burlé. Ridículo. Ese perro, cuando Jian Xinjin lo golpeó hasta dejarlo en cama, tuvo que arrastrarse entre las piernas de una sirvienta solo para recibir un ungüento de mala calidad. Una vez, con mucho cariño, le di un ungüento curativo, pero después de nuestra boda, vi que había guardado con esmero el frasco barato que ella le dio. Quizás debería haberme dado cuenta entonces de que esto era solo un afecto retorcido entre ellos dos. Y solo cuando ocurrió el desastre descubrí que Zhao Lu era espía de Wuxia. En aquel entonces, Jian Xinjin la obligaba a lavar la ropa con agua helada hasta que sus manos se pusieron moradas. Si el médico hubiera llegado más tarde, sus manos habrían quedado destrozadas. Le rogué a Jian Xinjin que la perdonara, olvidando que el contrato de Zhao Lu aún pertenecía a la familia Jian. Al final nunca me perteneció del todo. Más tarde lloró a mi abuela y, en su lugar, me castigó. Esa fue la primera vez que mi abuela me miró con severidad y dijo: «Hay tanta injusticia en el mundo. ¿Intentarás salvar a todos los que conoces?». En aquel momento acepté ingenuamente el castigo, insistiendo: «Al menos hoy he cambiado un destino». ¿Acaso no valía la pena salvar la vida de una sirvienta? Si sus manos estaban lisiadas, si la expulsaban, ¿qué futuro le esperaba entonces? La bondad no está mal, pero ese día aprendí que antes de ser misericordioso, hay que saber protegerse. Las mismas manos que una vez salvé me empujaron después bajo el látigo de Jian Xinjin. Siempre sospeché que me habían empujado. Ese día, el dolor y el miedo me hicieron desmayar. Cuando desperté, ya era demasiado tarde. El día que mi familia fue exterminada, Zhao Lu se convirtió en la concubina de He Wuxia. Envuelta en sedas me miró y dijo: «Cuando la dama se case, le rogaré al amo que te envíe a una finca tranquila para que vivas en paz. Considéralo una compensación». Miré a Jian Xinjin con lástima y le expliqué a Zhao Lu: «No lo entiendes. Esto no es solo una disputa doméstica. Mira a esas damas en el escenario, eligiendo futuras parejas para sus hijos. Como prima, ¿cómo podría oponerme a ella por un mozo de cuadra? En estas ocasiones, cada palabra y acción representa a la familia. Jian Xinjin puede ser hermosa, pero no es muy inteligente. ¿Por qué sus hermanos no la detuvieron? Solo ellos están capacitados para disciplinarla». Antes de que terminara media taza de té, Zhao Lu se escabulló con el pretexto de usar el baño, dirigiéndose directamente a la reunión de jóvenes. Justo entonces me trajeron el premio del torneo de polo, una horquilla de fénix rubí elaborada por los artesanos reales. Tales tesoros no estaban disponibles fuera del palacio. La familia Jian, al ser funcionarios civiles, rara vez recibía tales honores. Jian Xinjin seguramente esperaba obtener este premio y destacar. Al ver sus garras, recogí la horquilla, me levanté las faldas y corrí hacia su látigo. Hablé lo suficientemente alto para que las damas cercanas me oyeran: «Primo, no quise robarte tu premio. Ya te dejé ganar 3 rondas y aún así salí ganando. Si estás enfadada por haber perdido tu joya favorita, te daré esta horquilla. La casa ha recibido muchas recompensas, una horquilla no significa nada para mí». Justo cuando estaba a punto de detenerse, mis palabras reavivaron su furia. Volvió a atacar a He Wuxia con el látigo. «No me molesta esta baratija rota», gritó. «Estoy furioso por haber perdido el partido. Es culpa de este esclavo inútil, no guió bien a mi caballo. La última pelota estaba al alcance. A nuestro alrededor, alguien se burló, échale la culpa al sirviente de caballos por tus malas habilidades. Sí, la competencia no estuvo ni cerca. Todos lo vieron». Furiosa, Jian Xinjin descargó toda su ira en su látigo. He Wuxia resistió al principio, pero pronto se derrumbó. Su espalda estaba cubierta de ronchas rojas. Para cuando llegó el hermano de Jian Xinjin, He Wuxia apenas respiraba.
El rostro de Jian Xiangliang estaba morado de furia. Su hermana no distinguía el bien del mal, pero armar semejante escándalo en público. Quién sabe cuántas mádems lo habían presenciado. No solo arruinaría las perspectivas de matrimonio de su hermana, sino que también podría afectar las de los hombres. La joven debía estar loca. Sáquenla de aquí ahora mismo. Pero en lugar de arrepentirse, Jian Xinjin gritó: «Tú eres la loca. Es culpa de esa sucia esclava. Si muere, se lo merece». Levantó la mano y atacó con otro látigo. Enseguida noté que Zhao Lu había regresado en silencio, pero fingió no verla. Cuando extendió la mano, inmediatamente les entregué la horquilla a las chicas a mi lado y empujé a Zhao Lu hacia adelante deliberadamente. ¡Ah! Zhao Lu cayó sobre Geusia y recibió el látigo. Geusia gimió de dolor y despertó de su aturdimiento. Todos se quedaron paralizados. Aproveché el momento y hablé con firmeza. «Primo, si quieres golpear a tu sirviente, que así sea, pero ¿por qué golpear también a mi criada?» Jian Xinjin, siempre dispuesta a oponérsele, se burló con frialdad. «Me robaron a esta criada. Su contrato de servidumbre sigue vigente con la familia Jian, es mía. ¿Por qué no debería pegarle?» Fingí enojo con la voz temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. «Si mi prima lo dice, te devolveré a esta criada. Fui una tontería al aceptar a alguien sin contrato, y aún más tontería al pagarle el sueldo de mi propia casa». Las damas nobles presentes, que desde hacía tiempo detestaban la arrogancia de Jian Xinjin, acudieron de inmediato a consolarme, alejándome del lugar del conflicto. En mi interior, me alegré, por fin, me había librado de estos dos desastres. Pero justo cuando estaba a punto de irme, una mano ensangrentada me agarró el dobladillo. «Lan Jun, sálvame, llévame. Te lo suplico». Me giré y miré la mano delgada, con sangre empapando mi vestido. Mi expresión se endureció cuando mi mirada pasó de largo su figura desaliñada a una dama que bailaba una danza de espadas cerca. «Préstame tu espada un momento». La afilada hoja en mi mano cortó limpiamente el dobladillo de mi falda. Antes de que pudiera reaccionar, el frío acero ya lo agarraba por el cuello. Reí con frialdad. Este esclavo de Primos es realmente audaz, atreviéndose a llamarme y a agarrarme el vestido. ¿Crees que no tengo respaldo, que puedes arruinar mi reputación a tu antojo? Jian Xinjin, sintiendo la oportunidad de contraatacar, sonrió con sorna. ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Será que ocultas algo vergonzoso y quieres matarlo para silenciarlo? Lan Jun, ¿con qué cariño te llama? Respiré hondo y sonreí levemente. Prima, déjame preguntarte, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Si no hubieras arrastrado a este esclavo a todas partes, ¿sabrías siquiera los nombres privados de las damas nobles? Entre hermanas no nos molestamos en esos nombres, pero unas pocas llamadas íntimas como esa, y para proteger el honor de la familia, ¿no me vería obligada a raparme la cabeza y entrar en un templo? ¡Qué mala suerte! A nuestro alrededor, las damas nobles habían oído a Geusia llamarme. En lugar de dejar que los rumores se propagaran, era mejor hacer público el asunto y tratarlo directamente. En cuanto a la reputación, los rostros de las damas nobles se tornaron sombríos, y sus miradas hacia Jian Xinjin se llenaron de desaprobación. En mi vida pasada, cuando intervine para proteger a la esclava agredida, se convirtió en un escándalo. Jian Xinjin, la principal culpable, aún así logró ser elogiada por su generosidad al regalarme a Geusia. La gente la elogiaba por su franqueza, alegando que solo lo golpeaba para evitar que un sirviente me sedujera. Mientras tanto, a mí me insultaban por desvergonzada, por degradarme, como si hubiera tenido una aventura sórdida antes del matrimonio. Jian Xinjin incluso fingió defenderme. Es mejor destruir 10 templos que arruinar un matrimonio. ¿Quién iba a decir que mi prima arriesgaría su vida para proteger a su amante? Ahora veo que no debí haberla detenido. Después de todo, mi prima es la única hija del marqués Winning. Su familia está por encima de la nuestra. Puede elegir al hombre que quiera. ¿Por qué debería escuchar a forasteros como nosotros? Como resultado, la casa Winning fue maldecida por su moral corrupta, mientras que a mí me trataron como una serpiente desagradecida. Pero esta vida es diferente. Ahora soy la supuesta víctima de este escándalo.
Con mi reputación en juego, no necesito defenderme, las nobles damas lo harán por mí. Es obvio quién vigila a este esclavo día y noche. ¿Quién es el verdadero culpable de la incorrección? Todos lo ven con claridad. Fingir que estamos ciegos es simplemente ridículo. Me pareció curioso. ¿Cómo se degradó voluntariamente el primer joven amo de la familia Geu, quien nunca fue esclavo, y vendió su libertad a los Jian? ¿Alguien murmuró por qué renunciaría a su estatus por ellos? ¿Qué más? ¿Acaso no es obvio? Por una belleza como esa, preferiría ser esclavo, o incluso un perro con tal de estar a su lado. El rostro de Jian Xinjin se sonrojó. Los comentarios sarcásticos eran ciertos, y no pudo refutarlos. Explotó: si dudas de mí, pregúntale a Geugia tú mismo. A ver si nuestro primo puro no ha estado visitándolo, dándole medicinas y regalos. Respondí con ligereza. Este es tu hombre. Si está herido o enfermo, por supuesto que te pediría medicina. ¿Para qué inventar historias sobre mí? Nuestros sirvientes no están muertos, cualquier mensaje puede llegarte. Si has oído rumores, muéstrame pruebas. Encuéntrame la mitad de una de mis pertenencias en su habitación y me disculparé con mi abuela por haber desperdiciado sus enseñanzas. Jian Xinjin se quedó paralizado, sabiendo perfectamente que no encontraría nada. En el pasado había destruido todo lo que le había dado, incluso había roto la botella. Con Zhao Lu actuando como espía, cada regalo que enviaba era reportado de inmediato. Jian Xinjin sabía más que el propio Geugia. Tales acusaciones infundadas me obligaban a demostrar mi inocencia con mi vida, así que no es de extrañar que los presentes la miraran con desprecio. Un sirviente que se atrevía a invadir los aposentos de las mujeres y tocar a una dama noble. Era una ofensa grave. Mejor cortarlo en el acto. Jian Xinjin respondió bruscamente. Aunque haya tocado a alguien, sigue siendo nuestro hombre. ¿Qué tiene esto que ver contigo? ¿Cómo te atreves a hablar de matar? ¡Qué tiránico! Le di una sonrisa fría, alzando la espada. Bien, déjalo hablar. Le daré la oportunidad de defenderse, para que no muera de resentimiento. Los espectadores me miraban con una mezcla de desaprobación y cautela. Uno susurró: ¿estás loco? Si de verdad es imprudente, sufrirás con él. Tú también te estarías hundiendo. Pero sabía que Geugia valoraba su vida por encima de todo. Aún cargaba con la responsabilidad de restaurar el honor de su familia. No moriría tan fácilmente. Tú, dije, habla. ¿Cuál es tu relación conmigo? Geugia me miró un buen rato y luego bajó la cabeza hasta el suelo con la voz ronca. Ninguno. Nunca. Nunca ha habido nada. Jian Xinjin, esperando que su obediente perro la complaciera como siempre, se quedó atónita ante su traición. La llamas con tanta intimidad y dices que no hay nada. Entonces, ¿por qué le pediste ayuda? ¿De dónde sacaste esas medicinas y artículos tan caros en tu habitación? Vi a Zhao Lu salir de tu habitación, no lo niegues. Geugia bajó aún más la cabeza, borrando cualquier vínculo. La prima tiene un corazón bondadoso. Todos en la casa saben que trata bien a los sirvientes. Me atreví a pedir ayuda. Nunca quise ofender su reputación. Solo oí su nombre por casualidad, y presa del pánico, lo llamé imprudentemente. Es mi culpa. Que me castigue como quiera. En cuanto a esas medicinas, las envió mi propia familia. Zhao Lu solo ayudó a liberarlos. Jian Xinjin fue implacable. ¡Qué coincidencia! Eres muy pobre, ni siquiera puedes permitirte unas gachas. ¿De dónde sacaste esas cosas? La tratas como un tesoro. Ya ni siquiera sé de quién eres sirviente. Geugia respondió lentamente. La riqueza de mi familia desapareció, pero me quedaba una ficha de jade, una ficha de compromiso. Desesperado, la empeñé. Era parte de una pareja, uno se rompió al anularse el compromiso. El otro se quedó en casa. Lo vendí para no obstaculizar las negociaciones matrimoniales del otro. Sus palabras eran lógicas, pero estaban llenas de tristeza, conmoviendo a quienes las escuchaban. Geugia, con su hermoso rostro, heridas ensangrentadas y serena dignidad,
parecía una hoja temblando al viento otoñal, sin arrogancia ni autocompasión, pero con una resiliencia que inspiraba compasión. Jian Sengliang abofeteó a Jian Xinjin con fuerza y lo reprendió severamente. Es la indulgencia de nuestra familia lo que te hizo así, pendenciera, egoísta, descuidada incluso con tus parientes. Discúlpate con tu prima ahora. Jian Xinjin, despojándose de su arrogancia, se mordió el labio y dijo: Fui imprudente. Perdóname, primo. Jian Sengliang me hizo una leve reverencia. Este esclavo merece la muerte, pero esta es una reunión real. No podemos derramar sangre. En nombre de la familia Jian, juro que si se atreve a hablar de alguno de ustedes, lo mutilaré, le cortaré la voz y las manos. Ha tocado el vestido de mi prima. Te lo dejo. Puedes tratarlo como quieras. ¿Qué opinas? Sonreí suavemente con voz ligera pero cortante. Será mejor que te encargues, prima. Solo soy una mujer frágil. Si fuera demasiado duro sería despiadado, si fuera demasiado indulgente dañaría la reputación de tu familia. La mirada de Jian Sengliang se volvió gélida. Quienquiera que haya tocado el vestido de su primo, que lo rompa. ¡Qué coincidencia! Era su mano derecha, la que usaba para escribir. Heu Jia, quien en el futuro sería reconocido como un maestro calígrafo y pintor, cuyas palabras valían oro, esta vez ni siquiera podría sostener un pincel. Perfecto. Jian Sengliang ordenó rápidamente que se llevaran a Heu Jia. No se quedó mucho tiempo y se fue poco después. Jian Xinjin permaneció allí sola y pálida, despojada de su antiguo orgullo. Miré con calma la delgada mano de Heu Jia, ahora cubierta de sangre. En mi vida pasada, para protegerlo de un solo latigazo, recibí el golpe yo mismo, dejándome una cicatriz en la cara. El latigazo me atravesó una mejilla, y algunos incluso me llamaron la peonía de medio rostro con lástima. Pero esta vez Zhao Lu, sorprendida, recibió el látigo en toda la cara, dejándole una fea roncha que le recorría la frente hasta la mejilla, casi golpeándole el ojo. La miré con fingido arrepentimiento. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Compartíamos el mismo vínculo de ama y criada. Si necesitas un médico, ven a buscarme. Jian Xinjin forzó una sonrisa con voz fría. No hace falta, primo. Como dijiste, mis sirvientes vendrán a mí si están heridos. Zhao Lu, aturdido por el dolor, tembló ante sus palabras. Me di la vuelta para irme, con una leve sonrisa en los labios. Esto era solo el principio, el sufrimiento de Zhao Lu estaba lejos de terminar. Me preguntaba, en esta vida, con el rostro destrozado, ¿seguiría Zhao Lu siendo tan leal a Jian Xinjin como antes? Tras el partido de polo, todos los carruajes de la familia Jian se habían marchado. Casi me río a carcajadas. ¿De quién fue la brillante idea de abandonarme así? ¿De verdad creían que volvería a casa caminando? Fingí esperar ansiosamente de pie, solo, sin siquiera una criada a mi lado, una imagen que atraía todas las miradas. Siempre que alguien venía a preguntar, les explicaba la situación con calma. Muchas damas y mádems nobles que conocía se ofrecieron a acompañarme a casa, pero decliné cortésmente. Mi prima no me dejó atrás a propósito. Debió tener algo urgente. Seguro que volverá pronto por mí. A medida que la multitud disminuía y los carruajes escaseaban, planeé detener cualquier carruaje que pasara y armar un escándalo, para arruinar por completo la reputación de la familia Jian. Pero inesperadamente un carruaje lujosamente decorado se detuvo frente a mí. Se levantó el telón y una mujer refinada me miró con diversión. ¿No es Lan Jun? ¿Por qué estás aquí sola? Era la consorte del príncipe Duan, matriarca de la familia con la que Jian Xinjin se casó en mi vida pasada. Era todo un personaje. En aquel entonces, ella y mi abuela organizaron mi compromiso con su heredero. Se habían intercambiado los documentos del troval, yo iba a casarme con el heredero del príncipe Duan. Pero tras la conmoción, la familia Jian afirmó descaradamente que su hija había estado comprometida con la casa del príncipe desde el principio. El rumor se extendió rápidamente entre las familias nobles y fue aceptado discretamente como un hecho. No era imposible negarlo, pero cualquier aclaración requeriría una explicación pública, lo que solo me puso de nuevo en el punto de mira. Lo que nadie esperaba era que el consorte hubiera aceptado el matrimonio.
Solo después de que Jian Xinjin se casara con un miembro de la familia se dio cuenta de que el hombre con el que se casó no era el heredero, sino un hijo menor sin prestigio. Si la familia Jian se atrevía a intercambiar dayans por gusanos, la familia Duan tenía todo el derecho a intercambiar perlas por guijarros. Ese hijo tenía un carácter pésimo y ninguna habilidad. Cada vez que fracasaba, culpaba a la familia Jian por no apoyarlo. Nunca admitió su propia incompetencia, solo le guardaba rencor a Jian Xinjin por haberlo deshonrado. Naturalmente los días de Jian Xinjin en esa casa fueron amargos. 10 años después, el mismo hombre al que una vez humilló, nada menos que un esclavo de caballos, ascendió a primer ministro. Obligó a la familia Duan a anular su matrimonio y usó 10 millas de seda roja para casarla de nuevo. Cuando regresé a casa ese día, mi abuela me esperaba con una expresión de preocupación contenida. Mi tía permanecía fríamente cerca, abrazando a Jian Xinjin y burlándose. Volvió sin carruaje. Te lo dije, no hace falta enviar a nadie. No es que mi prima no tenga piernas. Se volvió hacia mi madre. Lo exageraste todo. Es Caiming quien ha sido realmente perjudicado. Sin embargo, mi prima tan joven, ya sabe cómo sembrar la discordia y poner a la gente en contra de su propia familia. El templo de la familia Jian es demasiado pequeño para albergar a un Buda tan poderoso como la hija única del marqués de Wining. Antes de que pudiera hablar, la consorte del príncipe Duan cruzó la puerta y dijo con calma. ¿Qué graves agravios? Cuéntamelo. ¿Qué tan talentoso es tu Lanjun para hacer sufrir tanto a los demás? Sonreí y respondí. Aunque me dejaron atrás, por suerte la consorte tuvo la amabilidad de llevarme a casa. De lo contrario, como dijo mi tía, habría tenido que caminar sola. Mi tía palideció y se apresuró a hacer una reverencia. No sabíamos que la consorte nos honraría con su presencia. Perdón por no saludarte antes. La consorte apenas la reconoció. Se giró hacia mi abuela y le tomó la mano con cariño. ¿Se encuentra bien el amo? Vine de visita, pero no traje regalos adecuados. Disculpe mi descortesía. Mi abuela respondió con dulzura, que hayas traído a Lanjun a casa es el mejor regalo que podría pedir. En su juventud, mi abuela había sido maestra de las hijas nobles de la capital. No les enseñaba las virtudes femeninas habituales, sino los 4 libros y los 5 clásicos. En aquel entonces las hijas de la élite acudían en masa a aprender de ella. Pero cuando expresó su apoyo a que las mujeres se presentaran al examen imperial, sus alumnas comenzaron a desaparecer. Finalmente descorazonada, se casó con un estudiante pobre a pesar de su noble cuna, debido a sus excéntricos ideales. Su consorte fue la única que continuó estudiando con ella después de casarse. Los dos hablaron largo rato. Mi tía, aún arrodillada, temblaba visiblemente. Jian Xinjin se desplomó en el suelo, lo que finalmente captó la atención de la consorte. Suspiró. La señorita Jian era tan feroz en el campo de polo, ¿cómo es que ahora ni siquiera puede saludar como es debido? Mi tía tartamudeó, no nos atreveríamos, de verdad que no nos atreveríamos. La consorte soltó una risa fría. No me atrevería. ¿Qué es lo que ustedes no se atreverían a hacer? Echan a la hija legítima de un marqués a su antojo. La madre deja que su hija deshonre a la familia. La hija conspira contra su propia prima. La heredera de tu casa desecha a los demás como si fueran zapatos usados. Una madre indulgente y una hija que no conoce la vergüenza, qué pareja tan perfecta. Se giró hacia mi abuela. Olvídalo. Ya que dices que la familia Jian es un templo demasiado pequeño para un gran Buda, ¿por qué no dejas que tu antigua alumna la lleve de vuelta hoy? Yo aliviaré a la familia Jian de esta carga. Mi abuela guardó silencio. La consorte solo pudo marcharse con el rostro lleno de dignidad herida. Pero los rumores que siguieron corrieron como la pólvora. Para cuando mi tía se dio cuenta de lo sucedido, la capital ya estaba alborotada. La hija de la familia Jian es arrogante y cruel. Hirió a 2 sirvientes en un día, abandonó a la heredera del marqués en un evento público y se fue sola. Jian Xinjin estaba en la edad ideal para hablar de matrimonio. El torneo de polo estaba destinado a que las familias nobles observaran en silencio a los posibles partidos. El campo estaba repleto de sirvientes de todas las casas,
cada uno como un par de ojos y oídos. Los rumores, como las bestias, son difíciles de controlar. Y donde hay humo, suele haber fuego. Al día siguiente las demás esposas de la casa evitaban la residencia principal como si fueran la plaga. Uno tras otro proclamaron que Jian Zhenjin debía ser casado o enviado a un convento, o dividir la herencia. La familia apenas había comenzado a resurgir y ahora se enfrentaba al colapso. La pareja principal discutió acaloradamente hasta que, desesperados, se apresuraron a buscar un matrimonio para Jian Zhenjin. Pero tras semejante escándalo, cualquier negociación requería un manejo delicado. Era imposible encontrar una familia adecuada rápidamente. Mi tía consideró elegir a alguien de su familia materna, pero se negaron fríamente a menos que ofreciera una dote considerable. Finalmente su cuñada reveló la verdad. Los rumores por sí solos no arruinarían sus posibilidades. El problema es que una vez tuvo una relación ambigua con un forastero, un esclavo. Peor aún, era hijo de un criminal convicto. Las chicas nobles guardaron silencio para preservar su reputación, pero su vergonzosa conducta durante el partido de polo reavivó la llama. Su cercanía con Heu Jie volvió a ser noticia pública. Las hijas nobles confían en sus madres. De ahí en adelante la noticia corre como la pólvora. ¿Quién se atrevería a casar a su hijo con una mujer enredada con un esclavo? Eso sería pedirle que usara un sombrero verde y manchar el nombre de toda la familia. Su cuñada se burló, mejor mándala lejos para que se case. No arruines la casa de alguien cercano. Sin otra opción, mi tía se tragó su orgullo y aceptó la situación. Mientras tanto me había acercado a la residencia del príncipe Duan. El compromiso estaba casi sellado, solo esperábamos el regreso de mi padre para formalizarlo. El príncipe Duan era un noble hereditario de alto rango. Una vez que su heredero heredara el título, me convertiría en consorte de sangre real. Ascendería de noble a linaje imperial con un solo paso. Y Jian Zhenjin ni siquiera pudo conseguir un matrimonio limpio. En los días siguientes estuvo confinada en la finca con el pretexto de prepararse para el matrimonio. En realidad, estaba bajo arresto domiciliario. Descargó toda su furia contra los sirvientes. Zhao Lu, quien una vez me sirvió, sufrió la peor parte. La obligaron a arrodillarse en público, dejando expuesta su cicatriz facial supurante. Esa noche Tanhua me susurró al oído, la señorita Zhao Lu envió un mensaje. Jian Zhenjin se puso ropa de sirviente y se escabulló hacia los establos. Tanhua creció conmigo, una sirvienta leal de la casa Duan. Honesta y directa. La miré y me asaltaron recuerdos de mi vida pasada. La familia Wei fue decapitada. Me dejaron de lado, me divorciaron. Heu Jie no me perdonó, me rompió las piernas, me encerró en los establos y me dejó humillada. Jian Zhenjin, tras una década de sufrimiento en la casa de los Luguang, me odiaba profundamente. Ofreció a Tanhua como recompensa a los sirvientes, permitiéndoles que la profanaran, mientras yo estaba encerrada en la leñera, separada por una sola pared. Heu Jie dijo que ningún hombre podía tocarme. Pero en su corazón, yo solo era un medio para desahogar su ira. Una vez, Zhao Lu me miró con lástima. Si te hubiera sido fiel, habría terminado así. Atesora el tiempo en que aún puedes oír su voz. Mañana por la mañana, la venderán al burdel más bajo. Mis dedos se clavaron en la pared. La miré fijamente. ¿Por qué? Un destello de odio cruzó los ojos de Zhao Lu mientras sonreía con desprecio. Ese día, cuando la señora me amenazó con mi contrato y dijo que me vendería al peor burdel, ¿sabes cómo viví con miedo? Otras sirvientas se convierten en concubinas de su amo. Yo seguía siendo una esclava, solo que en una jaula diferente. Me salvaste, pero nunca me diste un futuro. ¿Por qué debería estarte agradecido? No dije nada. El contrato de Zhao Lu nunca perteneció a la casa del marqués de Wining. La mayoría de las personas allí eran familiares de soldados caídos o guardias personales. Si realmente me lo hubiera pedido, podría haberla ayudado a recuperarlo, o incluso haberle dado uno nuevo. Pero en lugar de corresponder a mi bondad, cedió ante las peores amenazas y eligió convertirse en un demonio enterrado a mi lado. Mirando hacia atrás, su contrato parecía valer mucho menos que su belleza. Esa noche Tanhua no oyó ni una palabra.
Solo fétidos ruidos de arcadas resonaban en el cobertizo vacío. Las paredes estaban manchadas de huellas de manos ensangrentadas. La piel de mis 10 dedos se había desprendido, dejando al descubierto un hueso pálido y frío. Zhao Lu dijo que Tanhua casi se mordió la lengua para guardar silencio. Soportó la humillación toda la noche, pero aún así tuvo la fuerza para escapar de 2 hombres adultos. Así que no era tan leal como para morir por ti después de todo. Pero solo yo lo sabía, el padre de Tanhua había servido a mis órdenes. Lo salvaron gravemente herido y luego se quedó en nuestra finca. Su hija nunca temió a la muerte. Me quedé paralizada. El dolor me atravesó como una cuchilla. Tanhua sabía artes marciales. Podría haberse resistido. Pero esa noche ni un susurro se le escapó. Resistió guardando fuerzas para el momento oportuno. Esperaba que huyera por su propio bien. Pero ella decidió soportarlo por mí. Tanhua, no vivas para mí. Vive para ti. Su voz me sacó de mis pensamientos. Señorita, su té se ha enfriado. Dejé la taza y respiré hondo. Mañana envíale medicinas, ungüento para heridas y crema para cicatrices. Que alguien se haga pasar por comerciante y las ofrezca fuera de la finca. Cuando vuelva, asegúrate de que Jian Senjin lo sepa. Los malvados merecen su propio castigo. Esta vez extirparé a todos los que me hicieron daño. Dentro de los establos, Jian Senjin, vestido como un sirviente de bajo rango con el látigo en la mano, miraba fríamente a Heu Jie. Eres un perro mordedor que no ladra. Mantuviste una mano intacta. Los rumores corren por todas partes. ¿No fue porque la mitad del jade que escondiste quedó expuesta? Habla. ¿Dónde lo empeñaste? Mis hermanos buscaron en todas las casas de empeño de la capital y no encontraron nada. Heu Jie dejó caer su brazo derecho inerte con el rostro sereno, incluso extrañamente relajado. En los últimos días, Jian Sengliang lo había interrogado sin cesar, incluso amenazándolo con torturas más severas. Pero ya no era el joven silencioso y sombrío de antes. Tras años desenvolviéndose en la política de la corte, había aprendido a intercambiar depredadores y presas. Incluso obligó a Jian Sengliang a traerle medicinas. Le habían curado el tendón desgarrado, pero el brazo estaba inservible para cualquier esfuerzo. Al menor esfuerzo temblaba. Escribir o pintar era un sueño perdido. Jian Senjin, enfurecida por su silencio, levantó el látigo con furia. ¿Tanto te gustó? Cancelaste nuestro compromiso y aún no te deshaces de la prenda. Dime, ¿dónde está el jade? Obedece y quizás aún te conceda un poco de dulzura. Por fin, Heu Jie soltó una risa fría. Escuchémosla entonces. ¿Qué recibo a cambio? Los labios de Jian Senjin se curvaron en una sonrisa seductora, con los ojos brillando de triunfo. Lo que quieras. Solo dame el jade. En su mente todos los rumores provenían de esa mitad de la ficha de jade. Mientras la tuviera, tal vez podría salvar su nombre. Heu Jie la miró con burla. Entonces quiero interés primero. Si no, ¿por qué debería creerte? Tú, Jian Senjin, titubeó. Se ajustó la bata, dudó, luego reprimió su orgullo y se desvistió lentamente. Las túnicas de primavera eran finas. Pronto sus pálidos brazos, sus esbeltas piernas y su delicado cuello quedaron al descubierto. Observó la expresión de Heu Jie y vio que no estaba satisfecho, su mirada se detenía, escrutándola. Finalmente se desnudó quedando solo con una fina prenda interior. El aire frío atravesó la tela, haciéndola temblar. Se abrazó con los ojos rojos y llorosos. Su voz temblaba de humillación. ¿Solo estarás satisfecha cuando me hayas degradado por completo? Heu Jie rió suavemente, tomó una bata y se la puso con cuidado sobre los hombros. Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Jian Senjin. Quizás aún no soportaba la crueldad. Al acercarse, su aliento le calentó la oreja. Su rostro se sonrojó y el corazón le latía con fuerza. Pensó que si aún tenía futuro, quizá casarse con él no fuera tan malo. Ya había arruinado mi nombre. Al menos no me rechazaría. Pero justo cuando estaba sumida en sus delirios, sus siguientes palabras la dejaron helada.
Así que esta es la famosa hija de la familia Jian. Igual que cualquier otra mujer. Creí que eras especial. Resulta que solo eres otra cara empolvada. Se quedó paralizada. Con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. La sonrisa de Hye-Ji era fría, desdeñosa, con la frialdad autoritaria de quienes están acostumbrados al poder. Temblaba de miedo. Mírate, se burló. Absolutamente patético. Avergonzado y furioso, Jian Senjin se aferró a la túnica. Sus ojos inyectados en sangre ardían de odio. Afuera, lo había visto todo. Abrí la puerta con suavidad, con la voz cargada de burla. Menudo espectáculo. ¿Acaso esto cuenta como pillar un adulterio en el acto? Jian Senjin gritó apresurándose a vestirse y esconderse detrás de Hye-Ji. Toda su arrogancia se desvaneció. Fuera. Di un paso adelante con la mirada gélida. Así que una vez tuviste un compromiso secreto con un caballo. Ah, casi lo olvido. Solía ser el soltero más codiciado de la capital, ¿verdad? El rostro de Jian Senjin palideció. Seguí sonriendo. Quien compartía con él un afecto tan íntimo eras tú. Y aún así intentaste culparme de todo. ¿Qué hice para ganarme tu odio? A ver si lo adivino, fue porque el príncipe de Duan y yo somos la pareja perfecta, mientras que tu propio compromiso ni siquiera vio la luz. ¡Qué plan tan brillante, matar dos pájaros de un tiro! Empujé a Hye-Ji a un lado y le di 2 bofetadas a Jian Senjin. ¿Te atreves a pegarme?, gritó. Sonreí con frialdad. Ese es el sonido de una alondra moribunda. Lentamente me limpié la mano. Así que te golpeé. ¿Y qué? Todos estos años soporté tus provocaciones por respeto a mi abuela. Pero, ¿olvidaste que soy la única hija del marqués de Winning? Pronto me convertiré en la consorte del heredero Duan. ¿Qué puedes hacer si te golpeo? Jian Senjin, temblando de rabia, agarró el látigo tirado y se abalanzó. Maldito miserable. Te criamos todos estos años y este es tu agradecimiento. Te daré una lección que jamás olvidarás. Ella arremetió con una postura feroz, pero sin fuerza. Cualquiera con experiencia podía ver que todo era pura fachada. Atrapé el látigo en el aire y lo giré. Se deslizó fácilmente en mi mano. Primo, dije en voz baja, mi padre me dejó al cuidado de mi abuela para que aprendiera gracia y moderación. Pero también me enseñó a luchar. Bajé el látigo golpeando donde había más carne, donde el dolor perduraría más. Aunque mis latigazos parecían ligeros, cada uno contenía una fuerza interna. Cada caricia era como agujas sumergidas en sal, clavándose profundamente en su piel. El dolor latía sin cesar, seguido de una picazón enloquecedora, como miles de hormigas arrastrándose sobre heridas abiertas. Lo justo para mantenerla sufriendo durante más de un mes. Jian Senjin chilló de miedo y lloró lastimeramente. Pensó que Hye-Ji la obedecería como antes, como un perro fiel. Le gritó ordenándole que me detuviera. Me reí soltando el látigo una vez más. Sigue gritando, primo. Será mejor que llames a toda la casa para que vea. La noble hija de la familia Jian, semidesnuda, intimaba con un esclavo en los establos. Hye-Ji permanecía en un rincón, sin atreverse a interferir. Pero sus ojos me seguían con una luz ardiente, con una sonrisa que se dibujaba en sus labios como vientos primaverales que derriten la escarcha invernal. Fruncí el labio. ¡Qué sonrisa tan asquerosa! No soporto verla. Sin decir nada más, le di un latigazo. Al fin y al cabo, había venido a desahogar mi ira, esclavo o no, él no era la excepción. Después de ese día, Jian Senjin se encerró. Nadie la volvió a ver durante un tiempo. Probó todos los ungüentos que encontró para aliviar la picazón y el dolor, pero el alivio fue fugaz. Cada día adelgazaba más. Sus ojos perdieron el brillo. Y en su cuello quedó una roncha áspera, elevada y roja. Dejaría cicatriz. Desesperada, probó todos los métodos, medicina oriental, ungüentos occidentales, remedios caseros secretos, pero nada funcionó. Finalmente se ajustó un pañuelo de seda al cuello para ocultar su vergüenza. Un día Zhao Lu, mientras buscaba medicinas por segunda vez, chocó con la criada que servía a Jian Senjin.
La noticia me llegó rápidamente. Jian Zhenjin había conseguido un frasco de crema para eliminar cicatrices de Zhao Lu. La cicatriz facial de Zhao Lu había sido profunda y horrible, pero después de terminar el frasco, se había desvanecido visiblemente. Al ver los resultados, Jian Zhenjin cambió todos sus inútiles remedios para las cicatrices por la crema. Me burlé al oírlo. En mi vida pasada, pasé años investigando cicatrices, buscando médicos de renombre, usando todos los recursos que me otorgaba la casa del marqués y la influencia del primer ministro, solo para borrar esa marca de látigo en mi rostro. Pero para Jian Zhenjin, esta cicatriz no era solo una herida. Era un recordatorio de la humillación que una vez me infligió. En aquel entonces grabó la palabra de esclava en mi mejilla con una cuchilla. Frotó cal en la herida hasta que ardió como fuego. Ese dolor se me quedó grabado en los huesos, jamás lo olvidaría. Así que esta vez mezclé polvo de plomo mortal y esencia floral tóxica en la crema para eliminar cicatrices, convirtiéndola en un milagro que dejaba la piel suave y clara. Pero con el uso continuo se volvió adictiva, algo que uno nunca podría abandonar. Toda mi investigación fallida de mi vida pasada se ha convertido en armas de venganza. Poco después Zhao Lu trajo la noticia de que mi tía planeaba casar a Jian Zhenjin con He Wuxia. Mi tío dijo que ya era una olla agrietada, ¿por qué temer que se rompiera? Pero mi tía creía que era el destino. Ella afirmó que un vidente divino se lo había dicho. Un día oculto en las profundidades, tu noble yerno ya está entre tus muros. Una vez que se eleve, se elevará por encima de todos los demás. Al principio, no lo creyó. Pero entonces el vidente le reveló dos profecías: tu segundo hijo sufrirá una gran desgracia. El harén imperial caerá en el caos debido a la parentela externa. Pronto ambas promesas se hicieron realidad. Mi segundo tío se jugó una fortuna y fue acosado por los acreedores. Mi tío tuvo que saldar la deuda. Mientras tanto, el cuñado del emperador intentó secuestrar a una joven común, la mató accidentalmente y desató la furia del emperador. La consorte imperial fue degradada y encerrada en palacio. Su familia estaba exiliada lejos. La inquietante precisión de todo aquello convirtió a mi tía en una fiel creyente. Con una apariencia tranquila, animó en secreto a Jian Zhenjin a acercarse a He Wuxia, esperando el día en que se revelara su talento para hablar de matrimonio. Cuando llegó la noticia del regreso triunfal de mi padre a la capital, la familia Jian volvió a la euforia. Y He Wuxia, aunque esclavo de nacimiento, demostraba ser, como dijo el vidente, un hombre excepcional. Un día, mientras cabalgaba por las afueras, se topó con el tercer príncipe que regresaba de una inspección. Aprovechando la oportunidad, salvó al príncipe del peligro. Su ingenio excepcional le granjeó el favor del príncipe. He Wuxia no solo se deshizo de su condición de esclavo, sino que se convirtió en su confidente más cercano. Un paso y ascendió a los cielos. Regresó a la capital a caballo, ataviado con sus mejores galas. Tranquilo y sereno, como el joven maestro más elegante de la antigüedad. Los espectadores suspiraron asombrados. En ese momento el príncipe heredero y el primer príncipe se enfrentaban, provocando el disgusto del emperador. Ambos cayeron en desgracia, dejando al tercer príncipe con el camino libre. Si realmente ascendía al poder, ¿no se convertiría He Wuxia en un pilar de la corte? Su futuro era ilimitado. La capital bullía de especulaciones. Pero mi abuela estaba sentada a mi lado, hablando con dulzura sobre mi dote. Perdiste a tu madre siendo joven. La consorte del príncipe Duan es mi antigua alumna. Este matrimonio es lo mejor que puedo conseguir para ti. Bajó la voz, llena de silenciosa preocupación. Todos te envidian por haberte casado con un noble. Pero si un día te hacen daño, no tendrás a nadie en quien apoyarte. Solo espero vivir unos años más, para que te trate bien por su antiguo cariño. Sus palabras me pesaron en el pecho. Pero desde el principio nunca había aceptado este matrimonio. Incluso si casarme con un miembro de la casa del príncipe me diera estatus y protección, si eso significara revivir ese destino, preferiría morir. Pregunté con suavidad: si algún día la familia Jian deja de ser confiable, ¿considerarías retirarte a la finca del marqués? La abuela negó con la cabeza con una leve risa. Tengo mi dote. Puedo vivir solo. Y si tus tíos caen en la pobreza, que se las arreglen solos.
Son unos inútiles, todos ellos. Al salir del patio interior, vi a los sirvientes correr a las afueras para ver al otrora famoso joven amo. Me burlé. Georgia, 10 años como primer ministro en una vida pasada, y aún así no pudiste resistirte a tomar el atajo de nuevo. Esta vez, sin mí como tu trampolín, tendrás que forjar tu propio camino. Murmuré para mí mismo, sin reputación, sin antecedentes familiares. ¿De qué sirve el talento si no tiene dónde brillar? Solo tienes recuerdos de una vida pasada, e incluso en esos no se puede confiar. En mi vida anterior, el tercer príncipe fue emboscado y resultó gravemente herido. Su herida le valió la compasión del emperador y aplastó por completo al primer príncipe y a los herederos. Pero ahora, Georgia intervino demasiado pronto, salvando al príncipe antes de que ocurriera tal cosa. Como resultado, todo el apoyo recayó sobre él. Los ministros se apresuraron a adularlo como si el puesto de príncipe heredero ya estuviera decidido. Suspiré suavemente. Un jugador que cambia piezas demasiado pronto se arriesga a perder todo el tablero. Pero yo ya había tendido mi red. Hilo a hilo, esperé el momento de atacar. Las deudas de juego de mi segundo tío lo habían atrapado. El escándalo del cuñado del emperador había humillado a la corte. La consorte imperial fue degradada y su familia exiliada. Todo era obra de manos humanas que reescribían la voluntad del cielo. La familia Jian ofreció un banquete en honor a Georgia. La alegría inundó cada habitación. Ya nadie mencionaba la división familiar. La identidad de Georgia había cambiado. Ya no era un simple esclavo, sino un fiel ayudante del príncipe. La forma en que la gente lo miraba era completamente diferente. Mi tía le encargó la organización del banquete a Jian Senjin. No decepcionó. Sirvió vino, ofreció platos, cada gesto fue refinado y cortés. Por una vez, se comportó como una anfitriona como Dios manda y fue recibida con oleadas de elogios. Me disculpé, alegando que necesitaba aire fresco, y abandoné el banquete en silencio. Pero de principio a fin, pude sentirlo, esa mirada ardiente fija en mí. En la quietud del jardín, el aroma del vino se filtraba con la brisa. Una voz grave me llamó. Lanjun, tú también has renacido, ¿verdad? Es maravilloso, el cielo nos ha dado otra oportunidad. En esta vida, por fin puedo proponerte matrimonio abiertamente. Tenía una expresión de silencioso cansancio. Pero al oír sus palabras, no pude evitar reír. Oh. ¿Quieres intentarlo de nuevo? La última vez te engañé para que me mataras, ¿esperas morir a mis manos esta vez también? La expresión de Georgia cambió, pero se recompuso rápidamente. Una vida y un brazo a cambio de la oportunidad de empezar de nuevo. Creo que valió la pena. Me miró fijamente con voz solemne. Me casaré contigo con los derechos de una esposa principal, aunque sea bajo el pretexto de casarme con una concubina, siempre que tu padre apoye al tercer príncipe. Una vez que todo termine, renunciaré a mi autoridad militar y me retiraré al campo. Cuando el tercer príncipe ascienda al trono, renunciaré a mi título por ti. Lo juro, me aseguraré de que tu estatus supere incluso al de una esposa legal. Su mirada contenía una promesa feroz. En esta vida, no tendrás que sufrir por mí nunca más. Solo necesitas disfrutar de la riqueza y el honor. Yo me encargo del resto. Contuve la burla, intentando mantener la calma. Con calma, pregunté. Entonces, ¿quién será tu esposa oficial? Dudó un instante y luego respondió con los ojos llenos de culpa. Será solo un arreglo político. No importa quién sea, su título será vano. A quien realmente amo siempre has sido tú. Seguro que lo entiendes. Guardé silencio un momento. Pero por dentro los recuerdos de mi vida pasada lo herían como cuchillos. En aquel entonces, Jian Senjin había sido su obsesión de juventud, la chica que ansiaba poseer. Pero una vez que la tuvo, el recuerdo optimista se convirtió en nada más que una picadura de mosquito. Pronto se volvió frío y distante. Una esposa abandonada ya no le servía, pero ella seguía siendo su legítima esposa, una espina clavada que jamás podría quitarse. Le ofrecí una sonrisa fría. No respondí a su súplica, solo le recordé que ya estoy comprometida con el heredero del príncipe Duan. ¿Cómo podrías casarte conmigo?
Sus labios se curvaron con seguridad. Solo es el príncipe Duan. En mi vida anterior podría haber obligado a Jian Senjin a divorciarse de él. En esta puedo llevarte lejos con la misma facilidad. El trato que hice con Yan Bai, intercambiando méritos de guerra por tu liberación, nunca saldé la deuda. ¿Sabes cuánto lamenté haberte dejado ir? Solo después de perderte entendí lo que significa amar. Incluso con tu cara llena de cicatrices te seguía amando. Reí fríamente. No me molesté en responder. En mi última vida, solo para escapar de él, sufrí todos los tormentos imaginables. Pasé 3 años encarcelada, escondida en su propiedad. Soportando dolor y humillación, Tanhua arriesgó su vida para entregarle los pergaminos militares de la familia Wei a Yan Bai y avisarme. Cuando Yan Bai triunfó en la batalla, a cambio de su mérito militar y su mando por mi liberación, Geusia declaró descaradamente que ya estaba muerto y que no había nadie llamado Lanjun en su mansión. 3 años. Entrené caballos y les enseñé a obedecerme solo a mí. Cuando por fin llegó la señal, liberé a todas las bestias de los establos, sumiendo la mansión en el caos. Me até al vientre de un corcel sudoroso y cabalgué entre una tormenta de espadas. Solo entonces escapé de aquel infierno. Dijo que me había dejado ir. Ridículo. Se lo pregunté a la ligera, casi como si no importara. ¿Y mi prima? En esta vida, ¿qué piensas hacer con ella? Pensó un momento antes de responder. Una vez se perdió en las montañas de incienso cuando era niña. Era compasiva, pero educada. En aquel entonces mi familia también estaba pasando por momentos difíciles. Ambos estábamos sufriendo, así que me compadecí de ella. Aunque es arrogante y te ha intimidado a menudo, nunca me cayó bien. Aún así, por ese viejo vínculo, la tomaré como concubina. Su estatus siempre estará por debajo del tuyo. ¿Te basta con eso? Antes de que pudiera responder, la voz aguda de Jian Xingjian resonó a sus espaldas. El invitado de honor se ha ido y el vino ha dejado de fluir. Mi padre me envió a buscarte. Geu Jia no dijo nada. Asintió levemente y se dio la vuelta para irse. Jian Xingjian se acercó y me susurró al oído. ¿Qué pasa? Ya te arrepientes, ¿verdad? Qué lástima. Por mucho que lo intentes, es inútil. Cuando Jia sea primer ministro, yo seré la dama de mayor rango. ¿Qué es una polvorienta y antigua finca principesca que vive de la gloria pasada comparada con el futuro de la esposa de un primer ministro? No te sentirás complacida por mucho tiempo. Sonreí con voz suave. Entonces permíteme felicitarte primero por encontrar una pareja tan perfecta y forjar una unión tan bendita. Corrió tras Geu Jia, tomándolo del brazo. Él no se la quitó de encima. Una vez que se fueron, Tanhua emergió de las sombras, se inclinó y susurró. El incienso que compró la señora era de mala calidad. He reemplazado los ingredientes de la sopa aleccionadora que estaba destinada a la señorita mayor. No te preocupes. Si se lo bebe esta noche el embarazo está garantizado. Me partí de risa. Cuando la tía celebra una doble felicidad, más vale que cobremos una bonificación. De lo contrario, ¿no sería injusto contigo? Emborracharse en la guarida de un lobo. ¿De verdad creían que podían provocarlo así? Aquellos que usan la belleza para engañar y atrapar a otros, él es exactamente ese tipo. Al amanecer del día siguiente mi abuela me despertó ella misma, con rostro solemne mientras me ayudaba a alisar mi túnica. Luego se volvió hacia Tanhua. Prepara el equipaje. Regresamos a la finca. Si alguien pregunta, digan que su padre ha regresado a la capital y que salimos temprano para preparar la casa. Poco después, llegó una criada de la finca Jian, rebosante de chismes. Después de beber demasiado anoche, Geu Jia se metió en el patio equivocado, directamente a la habitación de la señorita mayor. Al mediodía, aún no había salido. Temiendo que algo hubiera pasado, los sirvientes forzaron la puerta y encontraron algo indecente. La rama principal había planeado usar la excusa de un compromiso pasado para forzar un matrimonio. Pero Geu Jia se negó rotundamente. La familia Jian fue la que rompió el compromiso. Y ahora vuelves a hacerme estas bromas. La ficha y el contrato ya no existen, no hay compromiso del que hablar.
Continuó con frialdad. Si quieres que me haga responsable, solo puede ser una concubina. Al oír eso, mi tío se puso rojo de ira. Siendo un funcionario de tercer rango, ¿cómo podía la hija legítima de la familia Jian ser reducida a concubina? Pero Heu Jia permaneció impasible. Se marchó con un gesto de la manga. La familia Jian, reacia a aceptar la vergüenza, recuperó rápidamente una ficha de jade de una casa de empeños a las afueras de la ciudad, que había escapado a la destrucción. Y entonces llegaron noticias aún peores: Qian Xingjian estaba embarazada. La familia solicitó en secreto la presencia de una médica. Ya no había duda. Según la ley, una prenda de compromiso podía usarse para acusar a Heu Jia de incumplimiento de promesa. El asunto podía presentarse ante el tribunal de la prefectura de Sentian. Podría ser acusado formalmente de violar la dignidad de una hija noble. Entre los funcionarios más conservadores, tal acusación podría arruinar la reputación de un hombre para siempre. Mi tío usó amenazas y promesas, aprovechando el futuro de Heu Jia para presionarlo. Al mismo tiempo me hizo prometer una generosa dote. Al final, sin más remedio, Heu Jia aceptó casarse con Jian Xingjian como su esposa oficial. A las puertas de la finca del marqués, me esperaba para explicarme. Longjun, nunca hubo una ficha de jade. Me la inventé. Tú y yo reencarnamos, sabes que nunca la tuve, ¿verdad? ¿Me crees, verdad? Estaba sentado dentro del sedán, sin siquiera levantar la cortina. Mi voz sonó fría e indiferente. Claro que te creo. Al oír eso, relajó los hombros aliviado y su voz se llenó de emoción. Mientras me creas, por mucho que sufra, vale la pena. Antes de que pudiera terminar, me reí. Porque esa ficha de jade fue hecha por encargo mío, basándome en la mentira que inventaste, y luego la entregué a una casa de empeños. Mi tono era gélido, pero cada palabra sonaba clara y nítida. Tú y mi primo conspiraron juntos, bestia contra bestia, escoria contra escoria. Los cielos los hicieron una verdadera pareja. ¿Cómo pude ser tan cruel como para separarte?, añadí, imitando el mismo tono que él usó una vez conmigo. Te haré mi concubina, solo por nuestro afecto pasado. La posición de esposa oficial. Eso es solo para formar alianzas. Tienes talento, pero por desgracia, solo te dedicas a soñar despierto a plena luz del día. Cuando mi padre regresó a la capital, sentí una punzada de pánico. Recuerdos de mi vida anterior me asaltaron, tan vívidos, tan dolorosos. En aquel entonces, había estallado un golpe de estado en palacio. Gugier me engañó para que abandonara la capital, enviándome una carta falsificada para pedirle ayuda a mi padre. Pero para entonces mi padre ya no ostentaba el mando militar. El ejército Wei, de 100.000 hombres, ya se había dispersado por varias provincias. Aún así, reunió a los hombres heridos que una vez lucharon a su lado en la casa del marqués, y fue a rescatarme. Lo esperaba un muro de flechas y la ira del emperador. El edicto designó a Gugier supervisor de la ejecución para demostrar su lealtad. Yo, aunque fui su esposa, ya no pertenecía a la familia Wei. Mantuvo sus límites limpios, me entregó una carta de divorcio y dijo: el emperador te perdonó por mí. No me culpes. Tu padre no debería haber planeado una rebelión. La parte más amarga. Su padre también era un traidor convicto. Y yo había destruido las pruebas que lo respaldaban. Ahora, nada de eso importa. Tras la muerte del emperador, todo quedará en el pasado. Antes de que decapitaran a mi padre, lo vi por última vez. Dijo: sé que mi hija jamás se rebajaría a mendigar, ni siquiera delante de su propio padre. Pero no podía arriesgarme a eso. Si algo te hubiera pasado, no habría podido ver a tu madre en el más allá. Lan Jun, vive bien. Las tropas Wei aún esperan que las guíes a casa. Nadie podría tolerar a mi padre. En tiempos de paz, tener un general como él era peligroso. Sin importar quién ocupara el trono, le temerían. Solo una gobernante no lo haría, pero tenía pocas posibilidades de ascender. En esta vida, solo quiero ver con mis propios ojos cómo el emperador despojará a mi padre de su mando y luego le otorgará honores militares. Quizás mis palabras provocaron a Heu Jia. Usando sus recuerdos de la vida pasada, comenzó a ofrecerle innumerables consejos al tercer príncipe. Inundaciones en el sur,
sequías en el noroeste, levantamientos en grupo, nada parecía desconcertarlo. El tercer príncipe, impresionado por su brillantez, lo recompensó repetidamente y le otorgó poder real. Durante un tiempo la reputación de Geusia se extendió como la pólvora. Su talento asombró a la corte. Jian Zhenjin, disfrutando de su recién descubierta gloria, vivía en un lujo desmesurado, relacionándose libremente con damas con títulos. Con aire de suficiencia, incluso llegó a presumir de su modesto vientre redondeado. Ella y Geusia se habían casado discretamente. La dote, el carruaje, la casa, todo lo pagó mi tío. Y ahora, por fin, daba sus frutos. Así que tu padre ha regresado y aún no estás comprometida con el heredero del príncipe Duan. A algunos les gusta presumir de ese título de futura consorte, pero desde tu regreso, la consorte del príncipe ni siquiera te ha visitado. Si yo fuera tú, me apresuraría a encerrar a ese hombre. ¿Quién sabe cuándo ese sueño se hará añicos? Como no había anfitriona para recibir formalmente a los invitados, el príncipe de Duan nunca visitó nuestra finca. Solo nos reuníamos discretamente afuera para evitar chismes. A medida que el calor subía, noté que la cicatriz de su cuello se había desvanecido un poco, pero aún era visible. En cuanto supe que estaba embarazada, dejé de darle a Zaolu la crema para eliminar cicatrices. ¿Qué esperará? Después de dar a luz, ¿realmente conseguirá lo que quiere? Lo dudo. Saliendo de la finca solo para verse envuelta en el caos de la maternidad y lidiar con una suegra cruel, tendrá suerte si escapa del tormento. El rostro de Jian Zhenjin se había vuelto frío y demacrado. Ningún maquillaje podía ocultar las ojeras. Nadie sabía mejor que yo la virtud de la madre de Geusia. Era una bruja venenosa de pies a cabeza. No sufrí directamente por su culpa. Pero sí la cuñada de su nuera. Uno a uno todos parecían como si les hubieran agotado la energía vital. La familia Jian anuló su compromiso y dejó a Geusia sufrir como esclava durante años. No era difícil imaginar lo miserable que sería el destino de Jian Zhenjin ahora. Le ajusté suavemente el collar en el cuello con una expresión de falsa compasión. Atesora este fugaz instante, primo, como un hibisco que florece al amanecer y se marchita al anochecer. Cuanto más alto subes, más dura la caída. Cuanto más fuerte la alegría, más dura la reacción. Cuando se implementaron las propuestas de Geusia, los problemas surgieron rápidamente. En su vida anterior no había participado en el gobierno, aún estudiaba, retomaba el examen imperial y acumulaba méritos en puestos provinciales. En aquel entonces, quienes gestionaban las llanuras aluviales de Jiangnan y las sequías del noroeste tenían una experiencia real. Sus políticas se habían moldeado en esas circunstancias, adaptadas a la época. Pero en esta vida, esos funcionarios ni siquiera habían asumido el cargo. Geusia, basándose solo en el papeleo, emitió conclusiones prematuras. Al ponerlas en práctica, sus órdenes perturbaron los sistemas fluviales, inundando pueblos y aldeas. El emperador ya desconfiaba del creciente talento del tercer príncipe. Al leer los mordaces informes, le devolvió el monumento. En un ataque de ira, el tercer príncipe golpeó a Geusia frente a la corte. Entonces otro funcionario se adelantó para limpiar el desastre, aprovechando el momento para alzarse como una cometa en el viento. Geusia, furioso, vino a confrontarme. ¿Me odias tanto? ¿Prefieres recomendar a tus viejos clientes para publicaciones insignificantes que dejarlos trabajar para mí? Una vez reuní a todos los talentos sin plataforma, aconsejándolos y apoyándolos para él. En aquel entonces todas sus políticas eran perfeccionadas por sus manos, revisadas y revisadas hasta que incluso sus propuestas más descabelladas dejaban atónita a la corte. Con el tiempo empezó a creer que todo se debía a su talento. Como un tramposo que olvida el truco y empieza a creer en su propia brillantez. Pero aquellos hombres eran verdaderamente talentosos. Juntos, brillaban como la pólvora. Separados, brillaban como un cielo estrellado. Solo les faltaba el peldaño que ascender. Si podía elevar a un exesclavo a primer ministro, si tenía tan buen ojo para el talento, ¿por qué detenerme ahí? Conocía las peculiaridades y preferencias de todo ministro poderoso. Con las redes de mi padre y mi abuela, coloqué cuidadosamente a esos asesores a su servicio, y cada uno de ellos fue introducido a la corte bajo mi supervisión.
Los hombres con talento abundan, pero un marido leal es raro. Y la gratitud de un galán que reconoce los buenos caballos es aún más rara. Gugier solo asumiría que yo, como su esposa, hice todo esto por obligación. Que aquellos a quienes ayudaba algún día triunfarían y me estarían agradecidos. Una vez que alcanzaran fama y fortuna, se convertirían en la nueva élite, futuros sirvientes de la casa. Miré su rostro magullado, sus cuencas oculares hinchadas y ennegrecidas, y no pude evitar echar la cabeza hacia atrás de la risa. Después de todo, ni siquiera Jian Zhenghi se atrevió a golpearlo en la cara. Pero el tercer príncipe no admiraba a los hombres guapos. Cada latigazo impactó de lleno en los rasgos, antaño apreciados, de Gugier. Quizás eran celos. Y por eso casi quise agradecerle. Si no fuera por ti, ese faisán inútil, ¿cómo habría podido reconocer quién era el verdadero Fénix? Cuando el emperador concedió honores al mérito militar, las viejas heridas de mi padre volvieron a arder. Gravemente enfermo, no pudo entrar en la corte. Yo, su único hijo, fui citado para recibir el decreto en su lugar. Nadie esperaba el contenido del edicto imperial, porque esta recompensa no era para mi padre. Fue para mí. El emperador reconoció el servicio de mi padre en el campo de batalla y lamentó no tener un hijo que continuara el marquesado. Preocupado por el fin del linaje del marqués de Winning, declaró que yo heredaría el título de señora heredera de Winning. Sin importar si mis hijos eran hombres o mujeres, el título les sería transferido. El rango se transmitiría para siempre. Toda la corte estaba atónita. Para la familia Wei, intercambiar méritos en el campo de batalla por el título de hija hereditaria no significaba recibir ninguna recompensa real. Pero el edicto en sí mismo conmocionó a la sociedad en sus cimientos, un gesto de favor tan inaudito como audaz. Por supuesto, el emperador sabía que esta recompensa era fría. Me tachó de huérfana y me ofreció una bendición extra. He oído que tú y el heredero del príncipe Duan fueron novios de la infancia. Si es así, debo concederles un decreto de matrimonio. ¿Qué opinas? Parecía una oferta amable, pero estaba cargada de sospechas y preguntas inquisitivas. La familia Wei era un pastel colosal. Cualquiera que probara un bocado no volvería a dormir tranquilo. La casa del príncipe Duan era una casa noble extranjera que ostentaba el mando absoluto del ejército del sur. Una alianza matrimonial entre nuestras casas inquietaría al emperador. Mi padre estaba gravemente enfermo. Quizás nunca más entrara en batalla. Nunca tuve la oportunidad de cumplir con mi deber filial. Me arrodillé con voz firme. Su Majestad, solo pido que cuide de mi padre en sus últimos años. Solicito humildemente permiso para no casarme, sino para incorporar a nuestro hogar. El emperador estaba rebosante de alegría. Mi petición era precisamente lo que él quería, que nunca me casara, asegurando así la desaparición silenciosa del linaje Wei. Al elegir un esposo con quien casarme, había cortado el camino para casarme con alguien de cualquier clan poderoso. Ninguna casa noble enviaría a su preciado hijo a convertirse en yerno en otro lugar. Como mucho ofrecerían un hijo inútil, sin ningún valor para la familia. Lo que el emperador no esperaba era a alguien como Yan Bai. El heredero del príncipe Duan exclamó de repente en la corte: acepto casarme con la dama heredera. Incluso siendo concubina, el emperador, furioso, lo reprendió por perturbar el orden de la corte y ordenó a la guardia imperial que lo sacaran a rastras. Lo que comenzó como una digna ceremonia de recompensa terminó en un caos absoluto. Al salir del palacio vi a un funcionario de poca monta que caminaba solo. Nadie le prestó atención. Me miró e hizo una reverencia con solemne gracia. Felicidades, señora heredera, por lograr lo que deseaba. Le devolví el gesto con una leve sonrisa. Y felicidades a usted, señor. Su Majestad ha aceptado su consejo. Su futuro será prometedor. Le regalé al gran tutor una colección de pergaminos raros de maestros reverenciados, rogándole que elogiara a mi padre en su memoria y sugiriera que fuera ascendido al rango de príncipe Xianbei. Un doble salto hacia la nobleza. El gran tutor, aunque consciente del desagrado del emperador, ya no ostentaba poder real. Solo le quedaba la reputación. Ante tesoros tan tentadores, aceptó con gusto. También orquesté a los nuevos funcionarios en ascenso,
recientemente consolidados en la corte, para que presentaran memoriales celebrando las victorias de mi padre, con mi nombre discretamente entretejido en sus brillantes palabras de recomendación. Si quieres abrir una ventana, sacude el techo primero. Y funcionó. La interrupción de Yanbei había sido inesperada, pero no alteró los cimientos. Cuando salí del palacio, Yanbei ya me estaba esperando. Sus ojos se iluminaron de anticipación. Los ministros que pasaban nos lanzaban miradas curiosas. Quise ignorarlo, pero me agarró de la manga. Déjame llevarte a casa, hermanita. Me solté con frialdad. No hace falta. El carruaje de la familia Wei ya estaba esperando afuera. Sonrió con amargura, medio en broma, medio herido. Si hubiera sabido que ibas a jugar conmigo, me habría quedado en casa. Tenía los regalos de boda listos. Y aún así tú, mi pequeña novia, te escapaste. Nuestras madres incluso se prometieron que nos casaríamos jóvenes. Novios de la infancia, decían. Ja. Mentiroso despiadado. Con cada vez más miradas sobre nosotros, estuve tentado de abofetearlo. ¿Por qué los guardias imperiales no lo echaron más lejos? Finalmente lo metí de un tirón en el carruaje del príncipe Duan y Sisee. ¿Por qué hiciste eso? Suspiró. El emperador desconfía de la familia Wei. Pero también nos teme. Casarme contigo es mi mejor refugio. Me engañaste y me rompiste el corazón. Déjame aprovecharme de ti una vez, solo por esta vez. Aparté la mirada con voz dura. No tengo vuelta atrás. Retroceder una y otra vez solo me lleva al precipicio. Afrontaré esto de frente. Si ayudo al hombre indicado a ascender, nunca más tendré que retirarme. Mientras tanto, Jian Xingjian aún no había concebido, pero seguía presumiendo a diario. Mientras los demás estaban distraídos, Zhao Lu la condujo a una habitación secreta, le grabó en la mejilla el sirviente barato de la palabra y la apuñaló en el abdomen. Sabiendo que no escaparía, Zhao Lu se arrojó a un pozo. Cuando recuperaron su cuerpo, su rostro estaba tan desfigurado que no le quedaban rasgos. El forense observó que la cicatriz ya había cicatrizado, pero la habían reabierto deliberadamente. La sangre manaba sin parar. Al final, tuvieron que cauterizar la herida con pólvora. Jian Xingjian sobrevivió. Pero el niño se perdió. La cicatriz en su rostro era profunda y desigual, su belleza quedó completamente destruida. Tanhua me contó lo sucedido. La señorita mayor se había quedado sin ungüento, así que le pidió más a Zhao Lu. Por supuesto, Zhao Lu no tenía. Pero al ver su tez mejorada, la acusó de ocultarlo, destrozó sus aposentos e incluso reabrió su vieja herida para obligarla a consumir más. Ahora, Jian Xingjian ya no se atrevía a mirarse al espejo. Ni siquiera a un cuenco de agua. Había gastado una fortuna buscando a ese misterioso comerciante. Zhao Lu murió así como así. ¡Qué desperdicio! Se rompe tan fácilmente. Supongo que mi prima necesitará ungüento para toda la cara. Bueno, pues que use todo lo que quiera. Era realmente apropiado, tanto para la ama como para la criada, compartir la misma vil costumbre de grabar palabras en la piel de los demás. Aunque Jian Xingjian se encerró en sí misma desde aquel día, hacía tiempo que se había acostumbrado a la vida derrochadora. Sus gastos le dejaron una deuda considerable. La mayoría eran pagos por adelantado, lo que llevó a los cobradores de deudas a la puerta de Geuxie. Pequeñas sumas se acumulaban hasta formar montañas, dejando al descubierto innumerables agujeros en las cuentas de su hogar. En la familia Jian, una vez recibió un estipendio mensual. Pero después del matrimonio, no hubo mayordomo en la casa de los Geu, ni supervisión financiera. Su repentina riqueza solo fomentó una indulgencia desmedida. Finalmente los acreedores llamaron a la puerta. Sin embargo, dentro de la imponente residencia, no se podía acuñar ni una sola moneda. Geuxie, siempre generoso, se ofreció a pagar la deuda con pinturas y caligrafía. En su juventud, había llamado la atención por su inusual habilidad para escribir con ambas manos. Pero olvidó que aún no era el artista maestro cuyas pinceladas valieran su peso en oro. En mi vida anterior, yo había creado esa ilusión. Lo había instado a aprender de pintores famosos,
a copiar sus estilos y luego a contratar artesanos para envejecer la obra. Vendimos las falsificaciones a precios exorbitantes. Afirmé públicamente que mi esposo podía recrear cualquiera de ellas. Diría que no valen mucho. Si a un invitado le gusta uno, le regala una copia nueva. Pero el precio se mantuvo y la gente pagó. Su fama creció a partir de ahí. Sin ese camino cuidadoso hacia la fama, hasta la pintura más hermosa es solo papel. Así que cuando intentó saldar sus deudas con obras de arte, la gente se rió. Algunos, por compasión, se ofrecieron a aceptarlo. Pero cada cuadro solo le reportaba unas pocas colas. Debía miles. Tendría que pintar toda la vida, y probablemente también perdería el uso de la otra mano. Sin otra opción, recurrió a la dote de Jian Zhenjin. Pero ella se negó. Necesitaba cada centavo para comprar más crema para eliminar cicatrices. Durante la discusión, ella escupió con amargura. Hombre inútil. ¿Te crees digno de ser primer ministro? Ni siquiera puedes ganarte un título digno. Furioso, Hou Hie exigió el divorcio. Pero el tercer príncipe no podía permitirse perder el apoyo de un funcionario de tercer rango como mi tío. Él intervino, saldó la deuda él mismo y al hacerlo, los unió para siempre. El golpe de estado se adelantó, pero el objetivo se revirtió. En la vida anterior, el emperador había favorecido al tercer príncipe. Esto despertó los celos de la corona y los primeros príncipes, quienes obligaron al emperador a abdicar durante su enfermedad. El tercer príncipe, tras salvar a su padre, fue nombrado heredero antes de morir. Esta vez, envalentonado por el creciente apoyo de su facción, el tercer príncipe se impacientó. El emperador, en perfecto estado de salud, lo asfixió. Al ver que el trono se alejaba cada vez más, el tercer príncipe actuó. Hou Hie probablemente lo alentó. Conociendo los acontecimientos futuros, ¿cómo podría el príncipe no actuar antes de que la historia se repitiera? Pero la corona y los primeros príncipes, ahora aliados, salvaron al emperador. Su padre, complacido por su reconciliación, se regocijó. Presenté pruebas irrefutables, cartas, sellos ocultos, registros enterrados, que demostraban que el cerebro de la rebelión no era otro que el primer príncipe. La investigación se amplió, pero se detuvo en seco al llegar al padre de Hou Hie. Hasta ahora. Desenterré los documentos que llevaban mucho tiempo ocultos. La prueba era irrefutable. El emperador, enfurecido, despojó de sus títulos tanto al primer como al tercer príncipe. Quedaron reducidos a plebeyos y condenados a cadena perpetua. Hou Hie presenció la condena de todo su clan. Su padre había muerto para proteger su nombre, pero condujo a su linaje al verdugo. Antes de su derrota, el tercer príncipe hizo una última petición: quería a Hou Hie. El emperador asintió. Muchos creían ahora que Hou Hie era un infiltrado por el primer príncipe en el bando del tercero. Con razón, ninguno de sus planes prosperó. Había heredado demasiado bien la rebeldía de su padre. Cuando lo sacaron de su celda y lo llevaron al recinto del tercer príncipe, se retorcía como un loco. Se negaba a creer que su padre había sido un traidor. ¿Y qué hay de toda la injusticia que había sufrido? ¿Y del sueño de toda la vida de limpiar el nombre de su padre? Lo visité una vez y le di unas cuantas colas al carcelero. Deliró como un demonio, acusándome de orquestar su ruina. Ya no podía soportarlo. Ese ni siquiera es el peor error que cometiste. Creíste que Jian Zhenjin, mimada y adorada, podría comprender tu dolor. Podría pasar una noche sola en el templo empapado de incienso, sin que nadie la buscara. Solo yo, sin madre, sin amor, despreciada, podía comprender tu soledad. Dijiste que tu padre murió injustamente. Entonces velaste a mi lado en el desierto, consolando a una niña afligida. Fue entonces cuando, ingenuamente, creí en ti. Te entregué mi confianza y mi fortuna. Siempre usé velo, hablé con cautela, nunca revelé nada. No me reconociste. Pero te reconocí. En aquel entonces tu corazón aún estaba inmaculado. Realmente merecías el título de joven maestro sin igual bajo el cielo. Si no, espíritu te ayudaría sin motivo alguno. Cuando se lo llevaron, dejó de forcejear. Parecía vacío, como un hombre cuyo alma se había escapado.
Solo me observó desde lejos mientras subía al carruaje de la familia Jian. Los primeros años de su vida fueron prometedores. El resto fue una farsa. Una vez le pregunté a Yan Bai si el castigo en la casa del tercer príncipe era tan cruel como en el palacio. Solo dijo que con el odio del príncipe, una mente maestra como He Wuxia desearía la muerte mucho antes de que llegara. Mi tío afirmó que He Wuxia abandonó a su esposa para proteger a Jian Zhenjin. Pero su carrera quedó manchada. Sus títulos fueron decayendo uno tras otro. Jian Zhenjin a su regreso perdió la cabeza. Deambuló por la finca murmurando que era la esposa del primer ministro. En otras ocasiones, parloteaba sobre casarse con el príncipe Duan. Sin otra opción, la familia la confinó. Mi tía, aún cariñosa, siguió suministrándole crema para eliminar cicatrices. Pero un día una joven criada que traía comida casi se desmaya del susto. Dijo que la piel de Jian Zhenjin se había vuelto pálida como la de un cadáver, con el cabello cayéndose a mechones, como si fuera un fantasma. Nadie se atrevía a volver a entrar en su patio. Meses después, tras el secuestro de He Wuxia, se encontró un cuerpo mutilado en una fosa común a las afueras de la capital. Algunos afirmaban que aún respiraba cuando lo arrojaron, solo para ser destrozado por perros salvajes. ¿Quién lo diría? Mi padre renunció a su puesto militar y se retiró a Jiangnan. Heredé el título y me convertí en el nuevo marqués de Wining. Le pedí a mi abuela que viniera a vivir conmigo. Se negó y usó su dote para reabrir su academia de niñas. Con el tiempo pasó de ser una escuela privada a un instituto completo. Una vez dijo, solo soy una anciana con ambición. Ahora que estás en lo alto, ya no puedo protegerte. Pero las mujeres que estudian aquí son tu escudo. Las 10.000 hijas de este mundo son tu fuerza. Al año siguiente las fuerzas de la frontera norte invadieron. La corte imperial buscó la paz. Su exigencia, un matrimonio real. La corte no soportó ofrecer a la sexta princesa, la flor más preciada de la nación, así que los funcionarios propusieron a la princesa mayor, famosa por sus hazañas militares. Lo disfrazaron de noble sacrificio. Dijo que solo ella podía imponer respeto a través de las fronteras. 10 años de paz, a cambio de un matrimonio. Me había preparado para todo. Pero la palabra del emperador era inquebrantable. Hay cosas que ni siquiera los renacidos pueden cambiar. Me nombró enviado y me envió para escoltarla. Fue un viaje largo y peligroso. Las tribus del norte eran duras e inflexibles. El carruaje de la princesa solo llevaba una túnica ceremonial. Me puse la armadura. Detrás de mí soldados que escogí personalmente de cada provincia. La mitad de ellos sirvieron a mi familia. Solo quería protegerla. Li Yuexi, amada del reino, cabalgaba a mi lado. Cuando bromeé, así que esta es la confianza del emperador en ti, enviándome como tu escolta. Ella sonrió con calma. Y su mala opinión de ti, Marqués Llorón. Luego se giró con voz firme. Pero gracias por defenderme en el tribunal. Y miren, estas hijas de la nación nos miran ahora. Miré a mi alrededor. Las calles estaban bordeadas de torres, y la seda roja ondeaba como nubes. El camino era largo, pero yo creía que ella regresaría. Y yo allanaría el camino para su regreso con todo lo que tenía. Li Yuexi rió con los ojos llenos de ambición. ¿Me entiendes, Lan Jun? Ese año escribieron los registros. Li Yuexi, la princesa mayor del reino, partió en matrimonio. Fue escoltada por el marqués de Wining, Lan Jun, y el subcomandante Tanua. Recorrieron 4.800 kilómetros. Durante los siguientes 10 años, las fronteras del norte permanecieron en paz. El fin.